Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 4. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Dani. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Hoy Sí, venimos a hablar de lo que es y lo que no es mindfulness. pues parece una dicotomía interesante. ¿Qué tal andas hoy? ¿Estás resfriado? ¿Estás sano? ¿Estás fuerte? Sí, bueno, es la época y he caído resfriado. pero, Se te nota en la voz. pero bueno, Bueno, sobreviviendo. bien, bien. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre lo que es y lo que no es mindfulness. Es súper típico esto, ¿verdad? En la mayoría de los cursos sobre introducción a mindfulness se hace. No sé si tú tienes conciencia de eso. Sí, supongo que hay muchas dudas sobre lo que es este tipo de meditación, ¿no? Entonces es bueno aclarar a la gente, a los que saben más y saben un poco menos, qué es y qué no es. Ujú. Es interesante para desmitificar, para aclarar mucho, porque al principio puedes introducirte en este mundillo esperando conseguir ciertas cosas que luego no se dan. Creo que ya lo hablamos en el primer episodio sobre lo que esperamos incluso nosotros a la hora de introducirnos en mindfulness y cómo eso fue cambiando. Creo que es interesante entonces hacer estas pequeñas aclaraciones sobre una gran cantidad de mitos y ver qué es lo que le va quedando claro a los oyentes. Sí, además, cuando uno no espera algo, pues puede aparecer, pero si lo espera y no se cumple, a veces eso también es un poco frustrante, ¿no? Y es un poco, bueno, a uno le hace confundir lo que hace y para qué lo hace o hacia dónde va, ¿no? De alguna manera, más bien. Ujú. Entonces es bueno Pues tenerlo sí. claro eso. Bien, pues podríamos empezar por la lista que tenemos e ir comentándolas un poquito. Genial. Si alguno de los oyentes quiere incidir en algo de lo que decimos, recordad que esto es mindfulness.com/contactar. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Así que, bueno, no sé si hemos dicho en otro capítulo pregunta o contactar, no importa. La cuestión es que porque se van a redirigir, todas son válidas. Ahí tenéis para plantear cualquier tipo de cuestión. Así que empezamos por la primera, Dani. Sí, vamos a empezar por lo que no es. Y lo que Ujú. no es una técnica de relajación. Es decir, algo que de efecto secundario, ¿no? Como se le podría llamar, sí que te puede dar relajación, la técnica de mindfulness. Lo que no es que buscamos el hacerlo para relajarnos. Es más, es hasta contraproducente, ya que cuando uno va buscando la relajación con cualquier tipo de ejercicio, condiciona a que necesite hacerlo durante más tiempo o más intensidad esa práctica, sea cual sea, para que la relajación sea igual que al principio, por el proceso de habituación, ¿no? Como ya sabemos en psicología. Básicamente Ujú. en mindfulness lo que buscamos es una atención, pero una atención sostenida y en alerta. Por eso las posturas no son cómodas del todo para mantenernos pendientes de lo que pasa fuera y dentro de nosotros, dependiendo de la práctica que estemos realizando. Exacto, Dani. La cuestión es que, de hecho, en muchos de mis clientes, yo lo he visto y seguro que tú también. Bueno, lo hemos visto hasta en los cursos, o sea, que es que eso se nota. Cuando alguien quiere relajarse, probablemente no lo consiga y estoy harto de escuchar en consultas gente que me dice, no, no, yo es que las técnicas de relajación a mí eso no me funciona, me pongo más nervioso, no, no sirve.
Y sin embargo se consigue. O sea, es que además es muy fácil. En cuanto no se persigue la relajación, se hace, por ejemplo, un body scan, una atención a la respiración. En cuanto se reduce, ¿no? Un poco la intensidad mental, la intensidad de nuestra atención que está volcándose en un montón de estímulos, de manera natural, volvemos a la calma. Es que la calma es un proceso natural, o sea, es un estado natural. No, lo natural no es estar alerta constantemente. Entonces, cuando nos vamos conduciendo un poquito hacia esos focos de atención de forma natural, por fisiología básica, empezamos a sentirnos cada vez más tranquilos y ya está, es un efecto secundario, pero no es algo que se pueda buscar, porque si lo buscas no lo encuentras, es todo lo contrario. Por eso muchas de las técnicas de relajación no funcionan, porque se procura entrar en ese estado de calma. Y ese estado de calma no es como quedarse dormido, no te puedes quedar dormido a voluntad, es algo que se da de forma natural. Y aquí es un poco así. Pero sí, es interesante debido también a eso que has dicho, que en muchas ocasiones, debido a querer buscar ese estado de calma tan profundo, podemos estar meditando en una constante lucha. Bueno, y al final la meditación se vuelve algo muy, muy aversivo. Claro, además, vamos a recordar que el mindfulness al final también es ralentizar el realizar ciertas cosas, ¿no? Y el reducir la cantidad de estímulos hacia lo mínimo posible, y por eso podemos al final llegar a la conciencia plena esta, ¿no? De tener pues una actitud, ¿no? De mindfulness que bueno, que luego veremos. La cosa es finalmente que no es una técnica de relajación y puede ser un efecto secundario, pero es algo que no vamos buscando. Ujú, Otra exacto. cosa que no es dejar la mente en blanco, Ujú. que Buen mito ese. esa es muy buena. Sí. Esa sale siempre. Porque claro, dejar la mente Ujú. en blanco desde de siempre hemos escuchado que algo lo que se busca al estar meditando, ¿no? Es como Sí. no sé, paso antes de la iluminación, supongo. Pero la gente lo tiene como que algo que va buscando y claro, nada más que pensar y darle indicación a la mente de que se quede en blanco, eh, va a aparecer algo, sin duda. Si dejas que la mente solo tenga esa opción no se va a dar. Entonces lo que hacemos es atender a un estímulo, o sea, atender a la respiración, atender a un sonido, atender a una sensación, atender desde la temperatura del cuerpo eh, en la brisa que te da en la cara por X tiempo, eh, solamente en ello, con una cierta actitud, que ahora veremos, pero solamente es eso. Ujú. Claro, a mí me gusta comentar que cuando prestamos atención a la respiración o algún estímulo, estamos estableciendo un marco de referencia, como una especie de punto, ¿no? Un ancla, que esto he comentado muchas veces, para darnos cuenta cuando nos desviamos de él. Porque en realidad lo que es interesante en todo esto no es dejar la mente en blanco, sino ser conscientes de lo que tenemos en nuestra mente, de qué pensamientos, sensaciones, emociones, ¿no? Y dónde está nuestra atención. Ser consciente de dónde está nuestra atención, más que no tener pensamiento. Eso de hecho es imposible. De vez en cuando hay un pequeño vacío, pero eso es algo que no se Claro. busca, aparece y listo. Entonces, es interesante, lo comentaba el otro día en una clase de meditación, homogenizar, ¿no? O poner al mismo nivel tanto los estímulos de fuera como los de dentro. Es simplemente darse cuenta de que están ahí, fuera y dentro, a la vez pensamientos y sonidos de la calle. No, no hay ningún problema en distraerse de vez en cuando, pero lo importante aquí es ser conscientes de que nos distraemos. Por eso no tiene sentido buscar la mente en blanco, eso no es real y bueno, y además genera una lucha insostenible. Claro, la lucha es entre lo que puedes llegar a conseguir en algún punto, como tú has dicho, que es tener la mente en blanco levemente, de algún momento, al buscarlo como algo sostenido en el tiempo, que no es posible. Pues Exacto. eh, Pues nada, podemos sí, seguir. seguimos. La La siguiente, otra sería... la siguiente Uy, es que tenemos una escaleta, ¿vale? Aquí de spoiler, usamos una escaleta porque estamos cada uno en un sitio.
y de vez en cuando nos liamos. Pero ya os digo yo, la siguiente es, hablamos sobre que mindfulness no es una técnica de control. No es una técnica de control, no es una técnica de control mental, ¿no? Pero el propio, ¿no? Es decir, bueno, ya tengo mi suficiente conocimiento sobre mí mismo, sobre mi mente, entonces puedo pensar lo que quiera, cuando quiera, puedo sentir lo que quiera. No es esa la cosa. Sirve para gestionarte mejor, gestionar incluso o las circunstancias en las que te encuentras con personas y con diferentes cosas, aparte de ti mismo y de otro ser humano. Aún así, no es una técnica de control porque nosotros no podemos llegar a controlar nada, sino gestionar mejor. Quiere Claro. decir que con lo que tengo aquí puedo tomarlo de una manera mejor o tomarlo de cierta forma, pero no puedo decidir qué va a haber en esa paleta de colores, ¿no? O de sensaciones. Claro. Esto es como, a mí me gusta usar una metáfora, es como si estuviésemos andando por un camino, ¿vale? Y por ese camino hubiese un montón de globos alrededor. Esos globos son nuestros pensamientos, están ahí de forma natural, también nuestras sensaciones. Nosotros no podemos controlar que esos globos estén ahí. Es inevitable que estén ahí. Sí que podemos controlar el engancharnos con más fuerza o menos fuerza a uno de esos globos. Hay algunos globos que nos llevan un poquito más adelante, otros que nos llevan hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, esa conducta de agarrar, por así decirlo, es la que sí podemos, vamos a llamarlo, controlar. Porque tiene que ver con engancharnos o no a los pensamientos, unirnos a ellos o no. Entonces, que aparezcan, inevitable. Que nos enganchemos, bueno, eso sí, tiene un poquito de más sentido controlarlo. Pero mindfulness como tal no es una técnica de control, porque estamos hablando de dejar ir o de experimentar. Entonces no estamos hablando de controlar esos globos. No sé si habías escuchado esa No, metáfora, no. Dani. Es un poco de cosecha propia, así que imagino que no. Pero bueno, ya sabes que nos gusta hacer historietas con todo Sí, esto. al final las Bien. metáforas nos ayudan a entender estas cosas y a extrapolarlas a otras situaciones. Sí, sobre todo que se adapta a los contextos de cada uno. Bueno, pues siguiente mito, ¿no? Que tiene que ver con este anterior. No es suprimir emociones, ¿vale? Mindfulness no es suprimir emociones ni pensamientos. Mindfulness tiene más que ver, de hecho, con todo lo contrario, con aceptarlos, con observarlos y con dejar que sean lo que son. Pensamientos, emociones. Pues nosotros podemos elegir si engancharnos o no, pero que aparezcan de nuevo no es cosa nuestra. Estamos expuestos a infinidad de estímulos y eso inician todos esos eventos internos, todos esos pensamientos, emociones o sensaciones. Dime, Dani, ¿tú cuando empezaste en Mindfulness? Creo que lo hablamos en el episodio 1, ¿tú cuando empezaste tenías esa intención de Hombre, suprimir? Porque claro. yo sí, o sea, lo reconozco. Yo pensé que con esto se me vayan a ir un montón de nervios, un montón de pensamientos. Claro, yo al empezar tenía no sé, influencia de lo que yo entendía como lo que es meditar de películas y de libros que había leído sobre alguien o algún personaje que meditaba, ¿no? Y ya tenía ciertas habilidades y nada que ver con la realidad. Pero sí, lo que uno va buscando a veces con esto es que ciertas cosas no aparezcan y van a aparecer. Pero como hemos dicho antes, la manera en la que gestionamos eso que aparezca, esa emoción, esos pensamientos, esas situaciones, van a ser diferentes una vez que uno ha trabajado suficiente la práctica de mindfulness. Pues claro, exactamente. Bueno, hay otro mito que tenemos aquí apuntado que me parece muy curioso, porque si es cierto, es el mito, bueno, mindfulness no es iluminación. Esto es como, ¿no? La gente que empieza un poco en meditación, yo creo que a mí me pasó un poco también, que llega diciendo, venga, voy a ser como el señor Vance, ¿no? En Los Simpsons, que aparece místico como si fuese un alien, iluminado por ese halo de radiación o lo que fuese, y pensando que ya íbamos a tener la solución para todo, que eso es mindfulness, que es estar iluminado y todo lo contrario, bueno, todo lo contrario no, pero sí que es cierto que ir meditando no,
te vas a caer y te vas a tener que levantar igualmente, ni vas a tener la solución para Sí, todo. a veces cuando pensamos que uno, claro, llega a la iluminación de alguna manera, es que inmune a muchísimas cosas que pasan en el mundo externo y en el mundo interno, ¿no? En el mundo propio. Y Ujú. no es así, ni mucho menos. La iluminación supongo que viene entendida bueno, de del budismo, ¿no? De la historia del budismo y Ujú. de todo lo que la gente busca cuando es un yogi, ¿no? Pero no nos toca en Occidente buscar eso, ni siquiera creo que podamos a llegar a estar cerca de la iluminación con nuestro tipo de cultura, o sea que, bueno, no es algo que vayamos a Claro. buscar ni encontrar seguramente. Ujú. Tiene que más que ver esto con ser realistas Claro, también en eso. Que ser conscientes ayuda y nos prepara para muchas cosas del día a día, pero no es algo mágico. No vamos a ser seres, mucho menos seres superiores. Eso no tiene sentido. De hecho, no tendría sentido dentro de mindfulness ser o creer que vas a ser superior. es... Bien, hay otro que has puesto ahí tú que me gusta mucho, que no es pensar en positivo. Y esto está guay porque hay una corriente muy fuerte que creo, Dani, que se está empezando a disipar sobre el pensamiento positivo, sobre, por ejemplo, la ley de la atracción, o bueno, toda esta frase de tipo Mr. Wonderful, que a veces no están mal, ayudan y motivan, es perfecto, pero en muchas otras ocasiones generan bastante daño. No sé cómo lo Lo que ves. has dicho es bastante interesante porque se está disipando de alguna manera y es normal. Es decir, cuando uno Ujú. practica este tipo de positivismo, se da cuenta que no Sí. llega a ningún sitio que quiera Ujú. estar. Si yo me rodeo de frases empoderadoras, yo voy a llegar a un momento en que necesite más frases empoderadoras todavía para llegar al mismo nivel que antes, otra vez el proceso de habituación, ¿no? Igual que con la relajación, pero en esto que nos rodea tanto de tanta felicidad comprimida en frases y en imágenes, al final como se vuelven inocuas, el usuario de a pie dice esto no me sirve. Entonces simplemente son cosas Ujú. bonitas, pero a mí no me sirve. Claro, A mucha gente sí, sí. pero a mí no. Y luego mucha gente, al final te convierte en eso, parte de la mucha gente no te sirve. Entonces, supongo yo que se irá yendo. Claro. El pensar en Ujú. positivo o pensar en negativo, o sea, ser una persona negativista, ¿no? Más que positiva, no lo vayamos a confundir con que todo te vaya a ir bien por pensar que va a ir bien las cosas o por ver. No, Exacto. yo siempre veo las cosas buenas, de todo lo que me pasa. Entonces te estás perdiendo una parte del mundo. Y nosotros con Mindfulness lo que hacemos es Ujú. ser más conscientes de lo que tenemos, somos, hacemos, todo lo que es. Y no negamos ninguna parte de lo que no es. Solo que ponemos atención mayormente en aquello que para nosotros es más útil. Claro. Exacto. Hablando de esa utilidad que es más importante. Es que, bueno, nosotros vamos a tener pensamientos, llamémoslo negativos si queremos, o pensamientos más desagradables. Si es que es natural. Si hemos tenido una desgracia, una pérdida, una ruptura, hemos suspendido un examen o nos ha llegado la factura de la luz el triple de cara. Pues claro que nos enfadamos y tenemos pensamientos de, uy, esto no me gusta, y es natural. Otra cosa es que nos enganchemos, de nuevo volvemos a lo anterior, es que es completamente natural que vengan esos pensamientos y no podemos estar constantemente pensando en positivo, y es que luego si no nos sentimos mal si no lo hacemos. Como hay algo que nos preocupa, nos hace sentir mal o incluso he tenido un pensamiento un poco agresivo incluso, como, ostras, puedo empezar a machacarme por haberlo tenido. Y es absurdo, estamos en un contexto en el que eso ocurre porque es así y ya está, no pasa nada, no tenemos ese control. Eso sí, vamos a darnos cuenta de si nos estamos hablando mal durante mucho tiempo, si estamos rumiando, si estamos generando más odio, ¿sabes? Si viene un pensamiento de ira y lo alimentamos, pues eso sí es un problema, porque, joder, nos puede empezar a dirigir hacia donde no queremos. Pero que venga en un momento un pensamiento dado sobre enfado, ira hacia alguien, bien, no pasa nada. Vamos a dejarlo ahí, vamos a mirarlo y vamos a ver si nos interesa o no hacerle caso. Porque probablemente no nos sirva ser agresivos, pero está ahí.
es un pensamiento natural. Así que vamos a tener cuidado con eso de no querer pensamientos negativos, porque ya veremos más adelante qué son esos pensamientos negativos o positivos y que no existen, que no hay pensamientos mejores ni peores, hay pensamientos útiles o no tan Claro, útiles. además va uno Bueno, limitándose en su vida y, y no lo creo. por supuesto, claro. No, no No, sirve, no sirve. Esto es un poco más realista. Nuestro mindfulness y el mindfulness en general trabaja de una forma más realista, así que es interesante que lo tengamos siempre en cuenta. Bueno, tenemos aquí apuntado que no es escapar del dolor y tiene sentido, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Mindfulness no nos alivia del dolor de una manera inmediata. No es sentir ansiedad y liberarnos de ella o sentir tristeza y liberarnos de ella, ya que estamos hablando de que esos son emociones naturales, que las respetamos y que las dejamos ahí tal y como son. Eso quiere decir que ni mejores ni peores, lo que son. Si es dolor natural por una pérdida, es dolor natural y ya está. Entonces no lo controlamos. Lo aceptamos y esa lucha es posible que nos lleve a acabar, bueno, dejándola ir antes. Pero no es una manera de controlar ese dolor. claro, todo lo que sea negativo, sea eso, doloroso, es lo que hoy en día estamos hablando, se busca escapar de ello, ¿no? Y no tenerlo ahí. Y luego las investigaciones Ujú, son totalmente contrarias, ¿no? Las científicas, las que dicen que si uno atiende a eso que está, al final se va difuminando y va perdiendo fuerza. Todo aquello que miras de frente y que aceptas, que ujú, abrazas, al final se minimiza. Porque lo que uno hace, el ser humano, al no ver algo que no quiere ver y que le hace dolor y que le ujú. fastidia, es agrandarlo. Al final Claro. esa sombra se vuelve más grande si crees que la tiene, o sea, si está a tu espalda, pero si la miras de frente se empequeñece, ¿no? Entonces, no buscamos evadirnos del dolor, sino estando ese dolor y las prácticas, esas son muy bonitas. Yo incluso las he realizado en grupo y lo he realizado en pareja, una persona atendiendo a un dolor y tú recibiendo esa mueca y esa tensión corporal que tiene y que lo notas a través de las manos o a través de apoyarte en esa persona y notas que la gente lo sufre, pero después de trabajarlo, ese dolor va contigo de una manera diferente. Quizás el mismo en intensidad, pero a ti te acompaña, no te dirige. Y eso se trabaja Sí, mucho exacto. en unidades del dolor últimamente, Ujú, bueno, pues en recuperación de cáncer, bueno, en una cantidad ujú, de partes claro. de la ciencia muy avanzada con respecto al dolor. Así que es por algo que mindfulness está Sí. ahí, ¿no? Sí, es cierto que es una técnica muy, muy potente, pero, y teniendo en cuenta el siguiente mito, no es una terapia en sí misma, ¿vale? Mindfulness no es la terapia. No se ayuda a alguien solo con mindfulness. Mindfulness ayuda y es muy útil, claro, pero hacen falta en muchas ocasiones otras cosas. A veces no, es cierto que hay muchas personas, algunos casos concretos, a los que con mindfulness les ha ido muy bien y han solucionado muchas cosas de su vida. Perfecto. Pero eso es simplemente algo que se ha dado. La cuestión aquí es que cuando se inicia un proceso terapéutico, ya sea incluso en psicología o en unidades de dolor, ¿no? Porque tampoco vamos a hablar de que, joder, la medicación está ahí. Con mindfulness no lo va a solucionar todo. Estaríamos ya entrando en un terreno demasiado complicado. Y en psicoterapia igual. Cuando se utiliza mindfulness en terapia es porque también se está acompañando de otro tipo de técnicas, de temas de activación conductual, habilidades sociales, trabajo en valores, bueno, y mil cosas que están ayudando a que esta persona siga hacia adelante. Y mindfulness, como tal vez que en muchas ocasiones catalizador, ¿no? De todo esto, es muy útil. Pero otras veces no. Y mindfulness no es que sea para todo el mundo. Hay gente que simplemente esto no le va y no pasa nada. Incluso personas a las que no les hace falta, que también es importante darse cuenta de esto.
Mindfulness es otra herramienta más que tenemos aquí a nuestra disposición y que está genial que la probemos, que la disfrutemos y si nos sirve, pues hacia adelante. Totalmente. No sé cómo lo ves, Dani. No es algo que por sí solo te vaya a solucionar todas las circunstancias en las que estás metido, ¿no? Sí que algo que tú has dicho que es importante, a lo mejor a veces saltamos con cosas que vienen de otras personas, ¿no? No por sí te va a solucionar nada e incluso no hace falta que estés en una situación que te haga falta. Es decir, aunque no sea una terapia, te va a mejorar tu vida de muchas maneras. Entonces, no solo promover esta es una situación complicada y te hace falta una salida, mindfulness es la salida o una de ellas, para, como tú dices, catalizar mejorías, sino que también una persona que está en una estabilidad personal buena, a gusto, mejorará también lo mejorable, ¿no? Todo lo que sea personalmente la actitud que tiene entre la vida, el disfrute. Ya hablaremos de cómo maximizar incluso las sensaciones de disfrute con mindfulness. O sea, hay una cantidad de cosas que, a diferencia de a veces el concepto que tenemos los españoles, ¿no? Sobre todo de ir a terapia, que es cuando estoy mal, es un catalizador de mejoría. Claro. Y bueno, tenemos otra sí, que es interesante y que a veces se trabaja de primera o a veces no, y eso entra en conflicto, ¿no? Es que no es una práctica que es de conflicto con otra religión. Claro, es que mindfulness es completamente laica. O sea, la práctica de mindfulness está limpia, por así decirlo, de religiones. Ha pasado por laboratorios, ha pasado por un montón de procesos y tiene cero componente espiritual y religioso. Así que es perfectamente compatible con todas las religiones y con todas las culturas. Claro, sí que de primera viene del budismo, ¿no? Del budismo se puede tomar como una religión o una filosofía, ¿no? Dependiendo cómo se mire. Sí. Lo que sí es cierto es que la meditación, cómo se toma, las técnicas de meditación, vienen de otras religiones también que se han dado, es decir, de la cristiana a otras, ¿no? Pero nosotros lo que buscamos en sí es la técnica, no buscamos las connotaciones e incluso no se refiere a otras cosas que no sean las cosas que podemos sentir o percibir, ¿no? De alguna manera. Entonces, no entra en conflicto porque no tiene connotaciones religiosas directamente. Se trabaja en valores, a lo mejor, se trabaja en deseos sobre otras personas, se trabaja en deseos sobre uno mismo, cosas que quiere que esté ahí de alguna manera, ¿no? En ciertas pequeñas técnicas, pero no hay ni chakras, ni hay ángeles, ni hay dioses, ni ningún dios específico. No se busca para eso, para que sea para todo el mundo. Claro. Bueno, y el último punto, y no menos importante, que mindfulness no es solo meditar. Mindfulness tiene que ver más con una actitud mindfulness. Y de esto hablaremos en próximos episodios, creo que en el próximo. Pero sí es importante que entendáis que practicar mindfulness no es solo sentarte todas las mañanas y meditar un ratito. Eso ayuda, pero conlleva mucho más. Conlleva otra serie de prácticas. Yo lo veo muy bien. Nos ha quedado un programa bastante aclaratorio y hemos hablado de ciertas cosas que quizás los oyentes tengan dudas y nuestros lectores también en la página web de estos mindfulness. Y yo creo que era necesario y van a seguir saliendo dudas y seguramente los usuarios lo van a ver y nos lo van a reflejar en estosmindfulness.com/pregunta. Bien, o /contactar, podéis hacerlo por donde queráis, va a estar ahí en todos sitios. Y también estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes y en YouTube probablemente ya para cuando salga este. Creo que no nos queda más sitios donde estar
Así que esperamos que os guste, que os suscribáis, que les deis likes, que hagáis todo eso posible para que este proyecto se conozca y que entre todos podamos tener una vida un poco más plena, un poco más mindfulness. Así que gracias por estar Muchas ahí. gracias. Nos vemos en Hasta el luego. próximo episodio. Hasta luego.